Estimados estudiantes, muy buenas noches. Buenas noches, Licen. Bien, estimados estudiantes, el tema a tratar hoy es sobre el diálogo. El diálogo es imprescindible en nuestra sociedad civilizada. Nosotros lo entendemos desde esa contemplación de sociológica, ¿no? Y para ello, en el proceso que nosotros tenemos en el área de la lengua, del lenguaje, de la literatura, viene a ser imprescindible el mismo para poder ser agentes también de cambio y de transformación en nuestra realidad inmediata. Para ello voy a empezar dando a conocer un pequeño video que nos lleva a esa reflexión de la importancia que debe ser el diálogo en toda nuestra vida, en todas nuestras acciones que realizamos comúnmente. Por tanto, pido su atención para luego continuar con lo que concierne a nuestra clase. Bien, tal como nos presentaba en el video, ¿no? ¿Cuál es la reacción que se tuvo luego de que no hubo un proceso de diálogo en esos personajes? Obviamente hubo un desenlace que no les benefició a ninguno de los dos por no ponerse de acuerdo, por no estar de acuerdo en algunas de las actividades que estaban realizando. En este caso, cruzar un puente. En el otro caso, sí, los dos últimos animalitos que quedaron y pasaron y igual la misma acción que los dos anteriores, no podían pasar. Pero esto simplemente con una mirada, un gesto que forma también parte de un diálogo, se supieron entender y vieron una solución a un problema. La finalidad de un diálogo va a ser aquello, llevar a acciones conclusivas
en la que las personas que intervengan pueden llegar a un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, vamos a entender a esta contemplación en lo que consiste el diálogo en sí. En un diálogo deben de haber los interlocutores que van a ser quienes participamos activamente en ese diálogo, ¿no es cierto? Básicamente los personajes, las personas, nosotros, quienes vamos a realizar ese diálogo, ¿sí? Somos los interlocutores. Tenemos acotaciones. Nosotros vamos a dar acotaciones. Cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a dar una explicación al narrador para situar el contexto de nuestro diálogo. Y el contexto va a ser la situación en la que nosotros nos vamos a encontrar como personas que van a dialogar. El mismo ejemplo que teníamos en el video anterior, que les puse de los animalitos, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los interlocutores? Los animalitos. ¿Qué acotaciones tuvieron? Primero, por escenas, ¿no? Teníamos a los animalitos más grandes que no llegaron a tener un diálogo, discutieron. ¿Qué acotaciones pudieron tener en su contexto? Que cada uno tenía la razón, pero nunca se pusieron de acuerdo. Quería pasar el uno por encima del otro y no permitía a ningún a otro animalito a que pase, ¿no es cierto? El contexto era una situación de conflicto. Estaban en conflicto esos actores. Y luego, pues esa escena se corta cuando los animalitos pequeños deciden cortar parte del puente para que esto se cayera y puedan cruzar ellos que son más pequeños. Ahí se crea una nueva situación, un nuevo contexto, el mismo problema, pero con una diferente acotación. ¿Qué acotaciones dieron esos narradores? ¿Qué acotaciones dieron estos personajes? En la que estos, por gestos que tenían cada uno de ellos, pudieron llevar la acción a un bien común. En este caso, poder transitar factiblemente en ese pequeño lapso que tenían del puente. ¿Sí? Entonces, a nuestra vida personal, a nuestro contexto, más allá del video, nosotros siempre vamos a realizar aquello. Nosotros como interlocutores. Pongamos un caso hipotético que comúnmente realizamos con nuestro vecino en la tienda, con nuestro amigo, con nuestra pareja, ¿sí? Que de hecho, en el campo familiar y relacional, afectivo, debemos de manejar mucho más activamente el diálogo, porque donde no prevalece el diálogo, vamos a hacer acciones individualizadas, como veíamos en el ejemplo, acciones individuales que no llevaban a un bien común. El diálogo, ¿sí? Está precisamente para solucionar esos aspectos individuales y que no realicemos estas acciones desde el bien del yo como persona, sino del otro. Cuando existe diálogo, todo se puede solucionar mayormente. ¿Por qué? Porque no voy a pensar como yo individualmente, sino en el otro. Voy a dar soluciones que no solamente me beneficien a mí, sino también al otro, es decir, en conjunto. Obviamente, en un diálogo, ¿sí? Para llegar a una solución, para llegar a una situación de conformidad común, se va a tener que ceder muchas de las veces. Pero en pequeñas acciones, cada interlocutor, cada persona que participa dejará algo que al otro tal vez esté conforme. Y entonces uno deberá de ceder para que esa situación se dé a sí mismo como la otra persona igual cederá. A este ejemplo, igual con el video, sí, es un video muy bonito y que contempla muchas de las cosas que vamos a tocar aquí conceptualmente. ¿Quién cedió al final? Tuvo que agacharse uno de los personajes para que el conejo saltara
por encima de él para que cruzara. Él cedió a ese espacio y la otra persona también cedió a realizar esa acción. Ambos llegaron a un fin en común, a un objetivo. ¿Les benefició a los dos? Sí, porque el fin de los dos era cruzar. ¿Se dieron? Claro que se dieron. No como los personajes que se pusieron a discutir, pelear, sin tener en cuenta a las otras personas. Quería él, el personaje más grande, pasar por encima de los demás, sin importarle nada, un bien individual. Entonces, el lenguaje que nosotros empleamos en el texto dialogado no solamente va a ser relacionado a la expresión oral, sino también a la expresión escrita, ¿sí? O también a el lenguaje no verbal, que vienen a ser nuestros gestos y demás situaciones. ¿Por qué pongo esa situación en relación con el video que puse al principio de la clase? Porque no estaban hablando propiamente, no lo entendíamos, ¿no? Pero los dos últimos personajes no dijeron ni una sola palabra, sino simplemente por gestos. Un gesto amable, un gesto en el cual daba ese paso de ceder para que la otra persona, pero en este caso el otro ser animado, pueda cruzar. Entonces, tenemos que el lenguaje en nuestro diálogo van a ser tanto palabras como expresiones, ¿sí? En el campo ya de nuestro contexto, en el campo lingüístico, siempre usamos, al menos en el campo, en nuestra realidad de Ecuador, usamos mucho los diminutivos para hacer una acción más de cercanía con el otro. Le decimos vecinita, o en los nombres igual, Miriancita, Dieguito, Andresito, para tratar de ser más amigables. ¿Está bien usado o no? A nivel sociolingüístico está bien, puesto que nosotros entendemos el por qué. Nos gusta incluso mucho más que se trata así cuando de hecho vemos o oímos, ya lo correcto, a personas que tratan de forma más directa y no con esas relaciones diminutivas, nos parece que son groseras, pero no está mal. El hecho es que nos hemos acostumbrado a esas acciones. Por tanto, debemos de ver el grado de formalidad y entender con qué personas estamos nosotros relacionando. Esto ocurre muchísimo, ¿sí? Con personas de distintos lugares, que no podemos nosotros en un diálogo establecer ciertas circunstancias, ciertas diferencias a nivel de los hablantes. Por ejemplo, una persona de la costa con una persona de la sierra. Nosotros, las personas de la sierra, somos tal vez mucho más formales al dirigirnos hacia una persona. Los de la costa, en cambio, son una manera más abierta, se relacionan mucho más rápido, ¿sí? Son personas más abiertas. Las personas de la sierra comúnmente, no siempre es verdad, solemos ser un poco más distantes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un diálogo en esas personas? Uno de los dos casos va a malinterpretar cierta intención comunicativa y tal vez lo diga al otro, tal vez la persona de la sierra, al de la costa dirá que es una persona grosera y la persona de la costa, de la sierra dirá que es una persona que no quiere definitivamente realizar un diálogo, porque tal vez es muy callada, que también es una realidad, ¿sí? Por el mismo hecho del clima, las personas de la costa suelen hablar mucho más rápido, suelen eh, interactuar más, y los de la sierra, pues no. Ahí hay un choque, ¿sí? En el contexto de los hablantes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces uno viene de una realidad distinta a la del otro. Pongamos de ejemplo los mismos dibujitos que vimos en el video anterior, ¿sí? Digamos que el uno es de la sierra, el otro de la costa. Pero si el uno empieza a ver
ese diálogo que van a tener, o principio, ese problema que tienen, y esa relación en establecer un diálogo, lo ven desde su perspectiva individual. No, yo como serrano quiero que él, costeño, hable o, en pocas, regule su lenguaje a la forma en la que yo estoy acostumbrado. Es decir, de una manera formal, que no me trate o no me tutee o no hable muy rápido, etcétera. O no tome tanta confianza, por ejemplo. Y el otro de la costa, pues igual, no, no, quiero que sea más abierto, que quiero que sea de más apertura. Y entonces se crea un conflicto. Yo que decía al principio, el diálogo hay que establecer vínculos no individuales, sino colectivos. Entonces, desde esa perspectiva, tanto el de la sierra deberá de entender, ¿sí? Que ciertas palabras o formas de trato de la persona de la costa no significa que va a ser grosera, al igual que la persona de la costa a la sierra. Entonces yo ya entiendo aquello. Por tanto, al momento de yo dialogar, si se le sale alguna palabra que tal vez a mí me puede parecer ofensiva en otro contexto, yo voy a entender e incluso le puedo explicar que esa palabra para mí tal vez es ofensiva. Y esa persona me explicará y me dirá, no, no es ofensiva porque yo lo uso esto para esto, más bien discúlpame. Entonces, el uno sabrá lo que le molesta al otro y al final, si usa nuevamente aquello, sabrá que no lo hizo con mala intención. Pero para llegar a eso, se debe establecer un diálogo. Lo mismo ocurre, ¿sí? Con diferencias generacionales. Por ejemplo, no es lo mismo interactuar entre un grupo de amigos de 23 años a una persona de 23 años con una persona, se me ocurre, de 60 años para arriba. Tuvieron una formación distinta, una instrucción distinta a la nuestra. Tal vez sean mucho más rigurosos en la manera del trato, tal vez mucho más formales, y no les gustará ciertas circunstancias de las que los jóvenes usen algunas palabras. Por tanto, sí, va a haber un conflicto, pero no se puede establecer un diálogo sin que se den estas conciliaciones colectivas. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar individualmente constantemente, el diálogo no va a fortalecer en nada a un problema, porque no vamos a llegar a soluciones colectivas, sino a soluciones individuales sabiendo que el otro está equivocado. Ahora, un diálogo no es lo mismo que establecer un debate. ¿Por qué pongo este contexto? Muchas de las veces hemos visto en la televisión, en muchos lugares, que dicen diálogo abierto, dialoguemos, o un diálogo entre tal persona, y al final termina siendo un debate que es, al final termina en un conflicto, ¿sí? Por tener la razón. Y eso no es el fin de un diálogo, ¿no es cierto? Por tanto, ¿sí? Para establecer un diálogo efectivo, asertivo, ¿sí? Un diálogo que llegue a un objetivo, que se realice con la manera más eficaz posible, que se establezca un objetivo en común. Hay que establecer el grado de formalidad al cual me estoy refiriendo. Hay que ver las palabras y expresiones que voy a usar con la persona que voy a dialogar y obviamente establecer límites. Esos límites serán los límites individuales, lo que yo acepto o lo que a mí me molesta o lo que considero que me puede molestar. Lo que les decía, ¿no? Si yo estoy hablando y digo, y se le sale una palabra que para mí puede ser ofensiva, tengo que parar al otro interlocutor y abrir un espacio en el que le pueda yo explicar que tal vez esa palabra a mí me suena ofensiva, pero tal vez porque yo la entiendo desde otro contexto. Y ese interlocutor al que yo le haya dicho eso, me podrá decir o aclarar la situación y me dirá, no, o sí, o tal vez, discúlpame, voy a cambiar esa palabra por otra que tal vez no sea tan ofensiva, pero esa no fue mi intención, ¿sí? Hay una intención en todo lo que decimos y no todo es con mala intención, ¿verdad? A veces lo decimos porque en
la cotidianidad lo usamos sin darnos cuenta verdaderamente de lo que estamos diciendo. Y esas palabras forman parte de nuestra retórica en general. Por tanto, debemos de regular, ¿sí? Porque entonces entramos en un conflicto. Y en el diálogo no podemos quedarnos callados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay estas palabras o expresiones que me molestan a mí, si me quedo callado, lamentablemente en mí va a quedar ese rencor y al final pues no voy a establecer un diálogo asertivo. ¿Por qué? Porque no le dije, yo voy a pensar y voy a seguir pensando que a mí me ofendió esa palabra, sin entender el por qué usó esa palabra la otra persona. Y puede que sí haya lo usado ofensivamente, pero la mayor parte no lo es, ¿no es cierto? Entonces debemos de emplear este lenguaje durante todos los grados de formalidad al momento de establecer un diálogo. ¿Con quién estoy relacionándome? ¿Sí? Para poder regular mi lenguaje. Esta regulación del lenguaje no es para hacernos los hipócritas, ¿sí? Y decir mentiras o decir cosas que no siento o pienso, sino más bien para establecer objetivos y metas comunes, ¿sí? Metas comunes, no individuales, que deben de prevalecer nuestra individualidad para que el otro lo conozca y al finalizar, cada quien ceder en algo para llegar a un objetivo en común mediante ese diálogo, sí, pero no siempre un bien individual. Ahora, ¿qué características nosotros tenemos con el diálogo? Tenemos un diálogo oral, ¿sí? Y un diálogo escrito. En nuestro diálogo oral, nos conocemos normalmente, interactuamos, ¿sí? Interactuamos. Los interlocutores interactúan. Se desarrolla una idea, un tema, es expresivo. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos, intervienen los gestos, la entonación de la voz, claro que sí, las actitudes que nosotros tomamos con algunas palabras que diga la otra persona, el otro interlocutor, lo que le decía, si hay una palabra que me ofende, yo también lo voy a expresar mi malestar por mi rostro, por mis gestos, ¿sí? Y obviamente por los errores y frases inconclusas, que al no poder, como bien decía, no es lo mismo escribir que hablar. Cuando vamos escribiendo, vamos corrigiendo, ¿sí? Vamos puliendo ciertos errores que cuando hablamos, lamentablemente no lo vamos a hacer. Siempre, mayormente es eh, dificultoso no cometer errores al momento de hablar, de expresarnos. Podemos escribir muy bien, pero al momento de hablar puede que nos confundamos muchísimo más. Y eso es normal, ¿sí? Pero debemos también de ir regulando. Y la otra persona, el interlocutor, debe de haber ese grado de confianza para que también me pueda corregir al momento y también no me salga de mis casillas y vaya diciendo barbaridades. Un diálogo escrito, en cambio, este ya usamos generalmente en un género de la literatura, que es la novela, en donde nosotros usamos esta característica para dar esa particularidad de realismo en la novela, ¿sí? Y autenticidad al escrito. Es decir, cuando nosotros leemos un escrito, creemos verdaderamente que nosotros estamos inmersos en esa historia porque se establece ese diálogo, ¿sí? Podemos leer, podemos estar ahí con la historia que nos cautiva a tal punto de que nos parece tan real que lo estamos viviendo. De hecho, el propio género del teatro, género dramático, es escrito bajo ese estilo, ¿sí? En una forma de diálogo. Por eso están las viñetas. Cada uno dice una parte y el otro pues la va a representar. ¿Qué particular tiene que ser un poco menos expresivo? Obviamente, si es escrito, ¿sí? No va a ser espontáneo como el recurso oral, porque en el recurso oral pues nos saldrá el momento. En el otro pues ya está escrito, ¿sí? No hay cómo establecer esas circunstancias, ya está delimitado y obviamente por ser escrito no va a tener errores, excepto que sea intencional. Ahora, tenemos un diálogo directo y uno indirecto. Cuando nosotros referimos a un diálogo directo, ¿sí? Nosotros reproducimos
literalmente lo que dicen las personas. Aquí haciendo referencia ya a un diálogo escrito, ¿no? Reproducimos textualmente lo que dicen las personas. Cada intervención se abre con una raya o con el nombre del interlocutor o el personaje. Eso para los diálogos escritos, ¿sí? Siempre va a haber una viñeta como está aquí. Perdón, una rayita, un guión, ¿sí? En cada intervención ponemos una rayita y utilizamos verbos como dijo, exclamó, respondió, si es que es parte de una respuesta, una secuencia y demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, ponemos y abrimos, ¿sí? Nuestra rayita y decimos, ten cuidado, un gesto expresivo, ¿no es cierto? Podrías lastimarme. Y luego pongo la misma linecita y agrego, ¿sí? ¿Quién dijo esa frase expresiva? Esta exclamación. Entonces yo lo agrego, dijo Diana. Entonces yo como lector, ¿sí? Ya sé quién está estableciendo ese diálogo, ¿sí? Y en ese diálogo, quiénes están interviniendo y qué es lo que dijo cada una de estas personas. Esto es un diálogo directo. El indirecto, en cambio, contamos con lo que dicen las personas sin reproducir textualmente las palabras, ¿sí? Usamos verbos como decir, preguntar, contestar y con una conjunción del qué. Y no utilizamos comillas. Un ejemplo de esto. Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. No usamos, no usamos un guión, ¿sí? No usamos un guión, pero sí usamos una interjección, una conjunción que es el qué, ¿no es cierto? Diana le dijo a su hijo. ¿Qué le dijo Diana a su hijo? Que tuviera cuidado, porque podría lastimarse. Indirectamente ya sabemos que hubo un diálogo, o se establece un diálogo en cierta parte, entre Diana y su hijo, pero no está poniendo con guiones como está acá arriba. ¿Podríamos ponerlo? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo sería el ejemplo? Pondríamos la rayita y pondríamos, ten cuidado, ponemos el nombre de un niño, por ejemplo, Carlos, ten cuidado, Carlos, podrías lastimarte. Agrego otra rayita y le pongo, dijo Diana, su mamá. ¿Sí? Es el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Ten cuidado, podrías lastimarte, dijo Diana. ¿Sí? Aquí en cambio ya nos pone a quién le dijo Diana. Aquí faltaría otro guión en donde responde el hijo o podemos contextualizar lo mismo que está diciendo al hijo en el primer ejemplo. Pero este es diálogo directo. En el indirecto no se establecen los guiones. ¿Sí? En el directo, en cambio, sí lo establecemos. Ahora, para complementar, les he traído un corto video en donde nos va a dar esta pequeña resumen, algunas características, incluso de dónde proviene el diálogo o desde dónde se ha dado ciertas características que hasta ahora han sido fundamentales para su superación y sobre todo su actualización constante, ¿no? Y con esto pues resumimos parte del contenido que hemos establecido ahora y la importancia del diálogo en nuestras acciones diarias.
¿Sabías que? En la filosofía, el filósofo griego Platón es sin duda el primer que usó este método, la dialéctica o el arte del diálogo. En el ámbito literario, se utiliza para describir una obra literaria, ya sea en prosa o en verso, y se forma una plática o debate donde surgen diferentes controversias entre sus personajes. ¿Por qué es importante el diálogo? Es la forma de comunicación por excelencia, a través de la cual pueden ser expuestos distintos puntos de vista, emociones, ideas, pensamientos. A través del mismo se pueden establecer relaciones de respeto y tolerancia entre personas de distintas creencias, ideas, valores, nacionalidades, entre otros aspectos, siendo el diálogo la acción de manifestar pensamientos y reflexiones y a su vez escucharlos de su interlocutor. De ahí el valor del diálogo, de acuerdo al mensaje transmitido en el mismo. Pueden llegarse a acuerdos o a contiendas. Te explico las características del diálogo oral. Número 1. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Número 2. Es muy expresivo, puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Número 3. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Número 4. Suele tener errores y frases sin terminar. Requisitos de un buen diálogo: respetar al que habla, hablar en tono adecuado, no hablar todos a la vez, saber escuchar antes de responder, pensar en lo que dicen los demás, admitir las opiniones de los demás. Pepto-Bismol llegó a Ecuador, que actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Cuando utilizamos el diálogo escrito, se hace referencia a las telenovelas, pues el diálogo de los participantes deben de ser escritos antes que hablados. Los interlocutores que participan en el diálogo deben discurrir de manera clara y concisa, sin dar lugar a las malas interpretaciones. Ahora explicaremos las características del diálogo escrito. 1. Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato. Número 2. Es la forma de escribir el teatro. Número 3. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Número 4. Tiene menos errores que el oral, porque da tiempo a pensar y a corregir. Las características del diálogo son: número 1. Tener intención. Número 2. Imita el lenguaje de una conversación. Número 3. Utilizamos las cualidades de la expresión oral, como la fluidez y el ritmo. Número 4. Debe tener coherencia con el personaje que habla. Número 5. No repite asuntos o aspectos que ya quedaron claros con anterioridad. Y número 6. Cumple con las normas de cortesía. El uso de la ortografía en los diálogos. Hay que usar correctamente los signos de puntuación y acentuación. Siempre que habla un personaje, se escribe en otra línea y con un guión delante. El narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla, pero solo si es necesario. Explicaremos los tipos de diálogo: el estructurado, el cotidiano o espontáneo y el agresivo. ¿Sabías que las relaciones sociales
se basan en el diálogo, que permiten el intercambio de información. Cuando se habla con otras personas y se mantiene una conversación, uno puede darse a conocer y mostrar sus opiniones, sentimientos y peticiones, mientras que a su vez percibe información de su interlocutor. Al escuchar lo que dice, se realiza de forma espontánea, a través de una expresión directa y rápida, con frases cortas y simples. Resulta una forma de comunicación muy expresiva,